Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar de la vara o el bastón de Esculapio. Actualmente es común ver una vara con una serpiente enroscada como símbolo de salud, pero esto tiene una larga historia. Vamos a resumir bastante, pero la primera aclaración es que no es el mismo que tiene dos serpientes enroscadas cara a cara. La mayoría de veces incluso ese símbolo tiene dos alas. A este se le llama el caduceo. En la mitología griega, el caduceo fue regalado a Apolo por Hermes y los lazos blancos con los que la vara estaba originalmente adornada habrían sido cambiados por artistas posteriormente con las dos serpientes, y también que la rivalidad se volvió una neutralidad y cosas como esa. Después se consideró símbolo de prudencia, la vida, la salud y la economía también. Posteriormente fue que se le anexaron el par de alas al caduceo, expresando la rapidez con la que el mensajero de los dioses se movía de un lugar a otro, pero actualmente es un símbolo del comercio principalmente, y se utiliza en las instituciones dedicadas a las ciencias económicas y no de salud, aunque algunas de estas ramas sí lo utilizan. Pero haciendo esa aclaración, creo que el símbolo más conocido ha sido en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pero todo lo podemos comenzar con Ningisida o también Gisida, una deidad en la antigua Mesopotamia hace más de 4000 años de la era actual. Se le conocía como el señor del árbol de la vida, normalmente se le describía como una serpiente con cabeza humana. Esta deidad devino más tarde en el dios de la sanación y la magia, o sea, fue evolucionando en su concepción. No se conoce el sexo exactamente de Ningisida, pero en algunas representaciones se le ve con barba y las dos serpientes que afloran de sus hombros. Este es el primer símbolo mitológico relacionado con la medicina. Por la mención de un árbol de la vida se asocia a veces con el relato del Génesis de la serpiente y el jardín del Edén, relacionando los relatos hebreos con los sumerios y los de Mesopotamia, que podrían ser muchísimo más antiguos. A menudo también se le llama Sachán a un dios mesopotámico también de la salud. Pero existe también la referencia directa en la Biblia común con Moisés, en el libro de los Números, capítulo 21, que Dios le ordena a Moisés que erigiera, que levantara una serpiente de bronce como señal de salud, es decir, una imagen, una vara con la serpiente, y que la pusiera en un lugar alto, y que dicha figura representó la curación de las mordidas de las serpientes en el desierto que Dios mismo les había mandado como castigo. Los hebreos solo debían mirarla y eran sanados. La famosa serpiente de bronce, incluso basada en ese relato, Jesús lo retoma en el Evangelio de San Juan para sí mismo como figura suya ya en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, dichos relatos quedaron en la mente de las culturas desde esos tiempos en esa región y se concibieron deidades con esos elementos, lo primordial, una vara, una serpiente y las curaciones milagrosas. Todo este tipo de significado y relación religiosa perduró muchos siglos. El parecido en la apreciación hacia la salud y los dioses es grande entre muchas culturas y civilizaciones, pero la referencia al símbolo de salud se retoma en la antigua Grecia, con el dios Asclepio para los griegos y su versión romana llamada Esculapio. En Grecia existió la práctica de medicina terapéutica, metódica y racional, fundada por Demócedes de Crotono en la isla de Kos, pero lo predominante era la práctica de medicina ligada a la religiosidad. Según la mitología, Asclepio ayudó a una serpiente y como agradecimiento el reptil se le acercó y hablándole en el oído le compartió todos los secretos de la medicina y le otorgó poderes curativos. Otra vez hay un enorme parecido en los relatos del Génesis, donde la serpiente habla y dice revelar varios misterios ocultos. Dichos poderes evolucionaron hasta poder resucitar a los muertos. Ante esto, Hades, dios del inframundo, se quejó que Asclepio podría vaciar su territorio. Por eso, Zeus, también temeroso de que Asclepio hiciera que los humanos se volvieran inmortales, lo mató con un rayo. A partir de ese momento se construyeron templos en honor a Asclepio en donde aparecían serpientes que aparentemente estaban muertas, pero cuando se las recogía volvían a la vida. Repito, todo esto es mitología. Esto hizo creer que los poderes de Asclepio eran los que hacían volver a la vida a los reptiles y por ello las serpientes tomaron más predominancia y se convirtieron en la cultura occidental en un símbolo de curación. Higía también aprendió de su padre la curación y formó parte de los muchos dioses de la salud, pero también de la curación y de la limpieza. De su nombre proviene la palabra higiene que utilizamos actualmente. Por lo general, la diosa Higía era representada como una mujer joven bebiendo de una copa y dando de comer a una serpiente que se enroscaba en su cuerpo.
Unidas la copa y la serpiente, que son los principales atributos de esta diosa griega, formaron el símbolo conocido como la copa de Higía, que fue y sigue siendo utilizada como símbolo de la farmacéutica desde al menos 1796. Con la evolución de esa deidad al Imperio Romano, Esculapio aparece y tuvo más marcado su símbolo del bastón y la serpiente. Según la mitología que data del siglo IX a.C., Esculapio estaba en casa de Glauco, quien se encontraba mortalmente herido, supuestamente por un rayo. Luego apareció en la habitación una serpiente y Esculapio la mató con su bastón. Luego otra serpiente entró al aposento llevando en su boca unas hierbas con las que revivió a la serpiente muerta. También hay que recordar que el bastón, normalmente de ciprés, ya para esa época era portado por hombres honorables que estaban investidos de autoridad. La conjunción de la vara y la serpiente entrelazada pasó a simbolizar poder, sabiduría, milagros, curación y vida. Otra leyenda romana cuenta que allá por el año 2093 a.C. hubo en Roma una grave epidemia. Los oráculos aconsejaron que trajesen a Esculapio, enviaron una comisión que regresó con una serpiente sagrada a bordo. Cuando la embarcación se acercó a la Isola Tiberina de Roma, la serpiente saltó a tierra y la epidemia cesó inmediatamente. Como prueba de gratitud se construyó ahí un barco de piedra, estando en la proa de la nave la figura de Esculapio y la serpiente, y ya para ese tiempo la concepción de la divinidad era con el bastón y la respectiva serpiente. Se dice que para ese tiempo en Roma, en los alrededores de los templos se podía encontrar muchas serpientes en libertad y en algunas ocasiones los mismos romanos las conseguían y las traían para muchísimos fines, pero el principal siempre era la creencia religiosa. Ya en la práctica de este tipo de medicina, en el templo de Asclepio se utilizaba a menudo un determinado tipo de serpiente no venenosa en los rituales de curación. Las culebras de Esculapio, sí, esa especie existe con ese nombre hasta la actualidad. Andaban libremente por el suelo en los dormitorios donde los enfermos y heridos dormían. A esta práctica se le llamaba incubatio. Y estas serpientes se introducían cada vez que se fundaba un nuevo templo dedicado al dios Asclepio. Desde aproximadamente el 300 a.C. en adelante, el culto de este dios se hizo muy popular y los peregrinos acudían en masa a sus templos para supuestamente ser curados. Practicando el incubatio, durmiendo en los templos entre las serpientes, se ofrecía algún sacrificio de ciertos animales y al siguiente día se informaba de sueños o visiones al sacerdote del templo, que con base a eso prescribía el tratamiento adecuado para un proceso de curación. Pero ya pasando toda esa mitología y las creencias del Imperio Romano, llegó la época un poco más moderna. A finales del siglo XIX, 1898, el bastón de Esculapio fue adoptado por el ejército inglés, principalmente por los médicos de la guerra. Luego los militares médicos de la Armada belga lo pusieron en sus uniformes. Para 1902 fue adoptado oficialmente por el Cuerpo Médico de Estados Unidos en sustitución de la Cruz de San Juan. Para 1912, la American Medical Association adoptó el símbolo de Esculapio como emblema oficial de esta organización. Y para 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la OMS, se adoptó de manera universal la vara de Esculapio como símbolo de dicha institución, y la Asociación Médica Mundial lo adoptó para el año 1956. Actualmente el bastón de Esculapio, verdadero símbolo de la medicina, se usa como emblema médico de manera universal, a veces también el caduceo, pero dicho símbolo actualmente no tiene ninguna interpretación religiosa, únicamente es histórico y simbólico, y la única interpretación que la gran mayoría le otorga es la relación desinteresada y humana entre el médico y el paciente, y todo el peso histórico que les acabo de plantear. Y eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Gracias a los que están suscritos a este canal y apoyan este contenido, muchísimas gracias. Los que no son parte de esta comunidad pueden sumarse. Nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima. Chao.